Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi blog personal, donde vas a ir escuchando todo este proceso interesantísimo de lo que es mi historia de vida y te voy a ir contando todos los detalles. Pero antes de seguir avanzando en todos estos aprendizajes que estoy teniendo, quiero que sepas cómo arrancó todo esto. Y esta parte la apodé lo que el universo se llevó. La semana pasada creo que fue que encontré en algún libro que estaba leyendo, porque estoy leyendo libros, una frase que dice: el universo no te va a dar más hasta que aprendas a gestionar lo que tenés. Entonces es como que el universo estaba tratando de grabar esto que te voy a grabar ahora el fin de semana, que no me salió porque hubo muchas interrupciones, y dije, bueno, esta parte de mi vida se llamaría lo que el universo se llevó. ¿A qué digo? Esta parte de mi vida me inspiró en la película de Will Smith, En busca de la felicidad, que lo fracciona como esta parte de mi vida se llama tal. Así, esa película me encanta porque deja grandes aprendizajes. Y si no la viste, te invito a verla. Yo la veo cada tanto porque es inspiración pura para mí, para cuando una persona se encuentra en el pozo profundo. Bueno, entonces, vamos a hacerlo tipo Will Smith y te voy a contar quincena por quincena. Desde que pasó todo esto, es como que cada 2 semanas mi vida era un mundo distinto. Y lo que hice fue, primero me senté un día y tengo la compu acá, que vas a ver que estoy mirando así como de a ratito, me voy a poner el anteojo, porque pasaron tantas cosas que requerí organizar la información para poder contártela, porque realmente fueron semanas muy intensas y pasaron tantas cosas que no me acordaba el orden cronológico y te lo quería contar con el orden cronológico para mostrarte los hechos. Acá escribí los hechos y quiero contarte qué era lo que yo sentía, porque seguramente si vos estás en el pozo en este momento, o si lo estuviste, o si en algún momento te pasa, quiero contarte mi experiencia en cuanto a las emociones que sentía y qué hice con esas emociones y qué hice con esos pensamientos. Entonces, la primera, el universo, lo que el universo se llevó, arranca el día, espérate que creo que el 1 de septiembre. Vamos a ponerle el 1 de septiembre. Lo que el universo se llevó arranca el 1 de septiembre. Y te voy a contar lo que pasó en esa primera quincena. El primer día que me levanto iba a realizar mi trabajo y ahí me entero de que de repente me quedé sin laburo. Entré en crisis por unos 5 segundos porque a los 5 días de ese día yo tenía que pagar el alquiler como siempre hacía. Me pagaban ese día y a los 5 días yo pagaba el alquiler. Entonces, como cobraba por adelantado, cuando me dicen no te quedaste sin laburo, yo no iba a cobrar más plata. Y no tenía plata guardada. Gran aprendizaje ese, no tenía ahorros, no tenía inversiones en nada, no tenía nada más que ese trabajo. O sea, yo me dedicaba siempre a la marca personal de mis clientes y nunca me ocupaba de otras cosas, de pensar más allá. No pensaba mucho en mí, en mi entorno, ni en mi nada. Me enfocaba demasiado en el otro. Entonces, en ese momento entré en crisis porque me pasaron 1000 cosas por la cabeza en 5 segundos. A los 5 segundos caigo en conciencia y me empieza a caer todo el conocimiento de lo que es el desarrollo personal, todo lo que leí en los libros, lo que vi en videos, lo que escuché en audio, tanta repetición, en ese momento se volvieron a la acción. Y tomé conciencia, me puse en mi eje y me dije mentalmente: pará, flaca, porque vos tenés un montón de conocimientos, tenés un montón de experiencias, sabés hacer un montón de cosas. Sos manicura, sos esteticista, depiladora, masoterapeuta, sos modista, sos cuidadora de adultos mayores y personas con discapacidad, sabes un montón de marketing. Aflojá un poco porque tenés un montón de conocimiento que vas a poder resolverlo. No es que arrancas de cero, sino que tenés un montón de conocimientos. Solamente encontrar qué de todo eso puedes implementar ya para generar los ingresos que requerís generar. Entonces ahí fue cuando medio me calmé. Obviamente esa situación me hizo sentir muchísimas situaciones encontradas, muchas situaciones.
lo normal que haría una persona que no tiene desarrollo personal es echarle la culpa al otro, por un lado, y por otro lado, quedarse en esa bola de negatividad, de me quedé sin trabajo, no sé cómo voy a pagar, y empezar a y le das vuelta. Y cada vez te cavas un hoyo más profundo y eso hace que no puedas encontrar una solución. Como yo sabía eso, sabía que si me enfocaba en lo negativo, que si pensaba de forma negativa, lo que iba a pasar es que no iba a encontrar una buena idea para salir de ese pozo, hice lo humanamente posible para que mi aguja, en vez de apuntar hacia lo malo, apunte hacia lo bueno. No sabes lo que costaba. Era muy cansador hacer el esfuerzo de siempre tener la vista en lo positivo, porque claro, o sea, no tengo trabajo, no tengo cómo pagar el alquiler, ¿cómo le voy a encontrar algo positivo? Bueno, entonces, esos 15 días fue aprender a gestionar esas emociones negativas y tratar siempre de estar positivo, y era como que tiramos, era como una pulseada, así que hacían Bueno, siempre tirar hacia lo positivo fue un arte, realmente. En un momento determinado me empiezo a pensar en el pasado, pero ojo a este detalle, no empiezo a pensar en el pasado, ay, porque si hubiera hecho esto, porque si hubiera hecho lo otro, no me habría pasado esto. No. A ver, yo miraba el pasado, pero pensando, ok, ¿qué pasó estos últimos meses que me llevó a obtener estos resultados? ¿Por qué? Porque mis resultados del presente son producto de mis acciones del pasado. Y si yo no reveo mi pasado para ver cuáles fueron esas acciones las acciones que estuvieron mal, que me llevaron a ese resultado, ¿qué va a pasar? Voy a volver a cometer el mismo error una y otra vez hasta que caiga en cuenta de cuáles fueron esos errores. Entonces, para seguir accionando, digo, primero tengo que darme cuenta qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice que me trajo estas circunstancias. Entonces, 80% de mi mente estaba pensando en el pasado y analizando el pasado. Y ese pequeño 20% que me quedaba estaba ocupado en gestionar mis emociones para no irme para el lado negativo de pensamientos negativos, pensamientos autosaboteadores. Era como estar de luto. Realmente era un momento de mucha emocionalidad, mucha parálisis. No podía accionar porque en cualquier momento que me distraía un poco, esas emociones negativas empezaron a fluir de mi interior. Entonces fue como enfocarte, concentrate, aprender. Entonces me enfocaba en el pasado para analizar qué carajo fue lo que hice para no repetir patrones. Entonces, mi enfoque en esos días, la verdad, no estaba para crear, apenas, y dije, bueno, a ver, manicuría, lo que se me ocurre que puede salir más rápido, y vamos a ir por ahí por ahora, y vamos viendo. Ese mes justo tenía que terminar de pagar una deuda a una persona que me había hecho un préstamo para pagar un curso, y hablo con la persona y le digo, mira, te voy a devolver la mitad de lo que de esta última cuota, pasó esto, te pido por favor que me banques, y de esa plata que yo ya había juntado, que era para pagar la última cuota de esta persona, pagué el alquiler. Y entonces eso me dio un mes de respiro, entre comillas. Después de eso, como te decía, me empiezo a enfocar en analizar esa situación, y cuando empiezo a analizar esa situación me doy cuenta de que, claro, a ver, ¿por qué termino en esta situación financiera? Porque me doy cuenta que en el pasado todos los ingresos que generé, porque como te decía, creo que te lo dije anteriormente, llegué a ganar hasta $2.000 mensuales. ¿Qué pasó con esa plata? Parte de esa plata la invertí en ropa, en maquilladora, en vestuario, en ingresos a eventos presenciales que salían $300, $400 las entradas, y todas cosas que después al final no me quedó mucho. Y eso en cuanto a dinero. Y en cuanto a tiempo,
ocupaba todo mi tiempo en gestionar la marca personal de otra persona y nunca me ocupé de gestionar mi propia marca personal. O sea, yo no tenía un producto para vender, no tenía mis servicios bien estructurados, no tenía nada de mi marca personal. Apenas se publicaba solo para mantener las redes sociales activas. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y ese día digo, bueno, basta de gestionar redes sociales de otras personas. A partir de ahora, no sé qué voy a hacer, pero no gestiono más las redes sociales de nadie. Solo voy a gestionar mis propias redes sociales y voy a hacer esa quincena, defino que voy a ser mi próximo caso de éxito. Ya tenía 2 casos de éxito, dije, yo voy a hacer mi tercer caso de éxito. Así que empecé a accionar en consecuencia. Así que me voy a fijar si me faltó algo de esta primera quincena. Bueno, sí, había mucha angustia, mucha sensación de vacío, el volver a decir esa frase de no, come vos que yo no tengo hambre. El día que lo dije dolió bastante. Y después fue gran parte del tiempo el mirar el pasado para ver las acciones que me llevaron a esa situación y el gestionar mis emociones. Primero que nada, porque para poder pensar debes sacar esas nebulosas emocionales y poder pensar con claridad para hacer buenas cosas, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó la primera quincena de septiembre. Ahora en el próximo capítulo te voy a contar qué es lo que pasó la segunda quincena. Te juro que cada quincena fue un universo de emociones y de cosas rarísimas que pasaron. Así que vamos a hablar de la segunda quincena de septiembre, que pasó algo que nunca me había pasado. Así que vamos a al siguiente video.